amigas, amigos, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar aquí en Tampico. Ya seguramente ustedes lo saben, conozco Tampico desde hace muchos años, desde que era niño, que veníamos de Tabasco a ver a familiares que siguen viviendo aquí en Tampico, en Ciudad Madero. Y pues desde entonces le tengo un afecto, un cariño sincero a Tampico y a esta región de Tamaulipas. Hemos avanzado mucho en el país, en Tamaulipas, y ahora han mejorado sustancialmente las condiciones. Hay circunstancias muy favorables, condiciones inmejorables. También les digo, estoy muy contento y vuelvo a repetir, lo expreso con sinceridad, estoy muy contento por el gobernador que tienen en Tamaulipas. Ya era tiempo. Habían padecido mucho de malos gobiernos. Entonces, esto abona a nuestro propósito de seguir ayudando al pueblo de Tamaulipas. En el caso de la salud, como aquí se mencionó, desde el principio del gobierno queríamos llevar a cabo esta transformación. En efecto, visitamos 80 hospitales en el 2019, estuvimos aquí en Tamaulipas, en 4 hospitales del IMSS Bienestar. De aquí es la doctora Gisela, es paisana de ustedes. La directora de este nuevo organismo, IMSS Bienestar, y yo ya conocía este sistema porque cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, saliendo de la universidad, me tocó iniciar el programa en ese entonces IMSS Coplamar, en los años 80, y se crearon unidades médicas rurales y hospitales de 40 camas para segundo nivel de atención, y pude constatar de que funcionaba ese modelo. Luego se optó por la descentralización de los sistemas de salud pública, y ya conocen ustedes la historia. La federación se dedicaba nada más a transferir recursos, lo que aquí ha mencionado Zoé, lo del seguro popular, que ni era seguro ni era popular, pero era enviar a los estados dinero en esa descentralización. Precisamente el doctor Kumat no quiso que en ese proceso de descentralización entrara este sistema que ahora conocemos como IMSS Bienestar. No quiso, y fue lo único que le quedó a la federación. Todo lo demás
se envió a los estados. Y bueno, no es malo la federalización. ¿Por qué hablar de centralizar? Los liberales siempre buscaron el federalismo, los conservadores el centralismo, todo el siglo XIX, pero se fue echando a perder todo en los estados por el mal ejemplo de la federación, y esa descentralización, todos esos recursos se destinaban a otros fines y se robaban del dinero destinado a la salud pública, se robaban el dinero de las medicinas. Bueno, por eso desde que entramos dijimos vamos a reformar el sistema de salud, que está por los suelos. En eso estábamos cuando llega la pandemia y tuvimos que actuar con emergencia, con urgencia, y lo que aquí mencionó el doctor Américo Villarreal, conseguir equipos, que nadie se quedara sin una cama, sin un ventilador, a conseguir las vacunas. Logramos salvar muchas vidas porque en 5 meses vacunamos con una primera dosis a todos los adultos mayores del país. Y ustedes saben, como médicos, como enfermeras, la importancia de la vacuna. Hace unos días hablaba de que no vinieron los europeos porque nos han querido manipular mucho con eso, de que vinieron a civilizarnos. Y no, porque nosotros somos herederos de culturas milenarias. Si van a la zona maya o aquí, a la Huasteca, van a encontrar vestigios, sitios arqueológicos que datan de 200 años antes de la era cristiana o 600 años después de Cristo, pero 1000 años antes, cuando menos, de que llegaran los europeos. Nosotros tenemos profundas raíces culturales. Eso nos ha salvado mucho. Nosotros podemos salir adelante ante tragedias, inundaciones, terremotos, pandemias, malos gobiernos, por nuestras culturas. Hoy hablaba yo de eso también en la mañana, de cómo en Estados Unidos están enfrentando una pandemia que es muy dolorosa, lo de el consumo del fentanilo. Mueren 100,000 personas al año, y duele mucho porque la mayoría jóvenes. Pero es un problema muy difícil porque tiene que ver también con lo social, con un estilo de vida, con una idiosincrasia muy distinta a la nuestra.
Nosotros, por ejemplo, nos mantenemos unidos como familia. Hace poco leía yo de que unos papás en Estados Unidos, papá, mamá, fueron a un juez a denunciar a un hijo porque estaba cumpliendo 30 años y no se iba de la casa. Y el juez les dio la razón y se fue el hijo. Para la idiosincrasia nuestra eso no encaja. Acabo de leer hace 4 o 5 días un reportaje de unos vecinos de Texas, una familia, papá, mamá y 2 niñas ya adolescentes, donde el papá dice que ya tienen que buscar trabajo y conseguir $300 al mes, porque si no ya no pueden estar ahí, ya no pueden estar en la casa, se tienen que salir. Me acuerdo que el señor decía $200 si ellas compran, si cada una de ellas compra la despensa. Si les tenemos que dar comida y hospedaje, son $300. Y decían, ¿por qué tienen que aprender que todo cuesta? Bueno, yo respeto esa mentalidad, pero no tiene que ver con lo que somos nosotros, los mexicanos. Nosotros no queremos que los hijos se vayan nunca de la casa, por eso abusan. Y pero ¿qué pasa si se van los jóvenes desde la adolescencia? Es un problema. Nosotros tenemos una tradición cultural que nos da fuerza y que nos ha salvado siempre. De modo que vamos a seguir buscando el bienestar de nuestro pueblo y tenemos ahora que ya pasó la pandemia, tenemos que dedicarnos a fortalecer este sistema. No tenemos problema de presupuesto, no hay. Lo que dijo también aquí el doctor, no hay límite cuando se trata de salud. Lo que tenemos de obstáculo pues es la complejidad que significa el sacar adelante un sistema que se echó a perder, que nos ha costado mucho sacar adelante. Imagínense, compraba el gobierno a 10 distribuidoras 100,000 millones de pesos en medicinas, ni siquiera laboratorios, sino 10 distribuidoras, 100,000 millones. Tenían el control de la compra-venta de los medicamentos, todo un negocio, y no se permitía que se pudieran comprar los medicamentos en el extranjero. Ahora ya no, nos costó trabajo, modificamos las leyes, enfrentamos una campaña fuertísima en contra, acusándonos de que no había abasto, que no tenían los niños
con cáncer, medicamentos, muy fuerte, porque estaban detrás estos intereses. Ya, eso lo resolvimos, nos vamos a ahorrar en la compra de todas las medicinas y equipos alrededor de 50,000 millones de pesos de ahorro. Y ya tenemos resuelto el abasto de este año y del año próximo. Todas las claves. Entonces, pero nos llevó mucho tiempo. Lo mismo, ¿cuántos hospitales abandonados, inconclusos, sin equipos? Ahora estamos también mejorando la infraestructura hospitalaria y enfrentando problemas estructurales, la falta de médicos generales y sobre todo de especialistas, porque no les importó impulsar la educación y se inventó la mentira de que los jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas a estudiar medicina no pasaban del examen de admisión. Y eso no es cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio. Si presentaban examen 1000, había cupo para 100, 900 eran rechazados. Por eso tenemos actualmente un déficit de médicos y sobre todo de especialistas. Y ese sí es un problema más complejo, difícil, pero ya también estamos avanzando. Ya se están buscando opciones, tenemos ya médicos de Cuba que el gobierno de Cuba nos está enviando. Agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba por esta muestra de solidaridad. Tenemos como 700 especialistas ya contratados. No les gusta a algunos, no crean que me importa mucho. Yo lo que quiero es que la gente tenga médico. Estamos hablando de derechos humanos, esto no es ideológico, esto no es político. Hablaba yo hoy también en la mañana de que lo del fentanilo, claro que le escribí al presidente de China pidiéndole que nos ayuden para el control del envío de estos químicos, y en la carta que le envié le hablaba de que no es un asunto ideológico, no es un asunto político, es que están perdiendo la vida miles de seres humanos en Estados Unidos, la mayoría joven. Entonces, que sí necesitamos control de estas drogas, control del fentanilo. Bueno, pues es lo mismo en el caso de los médicos. Y a SOE se le ocurrió, y esa es una idea extraordinaria, de que los jubilados especialistas, que hay muchos, que puedan ser contratados en este sistema IMSS Bienestar. Tienen su jubilación, pero podrían ayudarnos trabajando como especialistas, mediante convenios, cuando menos de 5 años, porque hay jubilados que están bien todavía de salud y podrían ayudar 5 años, y son
ingresos pues razonables, y si no tenemos especialistas, los vamos a traer del extranjero, pues mejor que al que está jubilado se le ofrezca la posibilidad de que pueda estar en un turno en un hospital del IMSS Bienestar. Eso ya se está haciendo. Y aprovechar para reiterar el compromiso de que vamos a basificar a todos los trabajadores del sector salud, a todos. Les decía, tenemos el presupuesto. ¿Por qué tenemos el presupuesto? No crean que estoy presumiendo. Es que era mucho lo que se robaba. Siempre sostuve de que el principal problema de México era la corrupción. Y la verdad, le atinamos. Hasta nos quedamos cortos. Porque eso lo decíamos en todas las plazas, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Cuando andábamos en campaña, decía yo, ¿quieren que les dé a conocer el plan? En lo que tardo, parado en un solo pie, yo que no hablo de corrido, y hacía yo así, acabar, desterrar la corrupción. Ese es el plan. Y no funcionó, porque era muchísimo el dinero que se robaban en todo, en salud, en educación, en comunicaciones. En caso de salud, imagínense, hospitales del seguro, del ISSSTE, de salud, que se tienen contratados a empresas particulares y que se les paga una mensualidad a los dueños de estos hospitales, tengan o no tengan pacientes. Les voy a poner un ejemplo más claro. Cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, construimos un hospital en Iztapalapa de 140, 150 camas. Ahí está el Hospital Belisario Domínguez, 300 millones de pesos. Poco después construyen con este sistema que le llaman Asociación Pública-Privada, en Zumpango, Estado de México, un hospital, 7,000 millones de pesos. Igual, 140 camas. ¿Por qué? Porque no solo cobraron mucho por la construcción y por el equipamiento, sino que hay que pagarles intereses. El gobierno del Estado de México hoy todavía por ese hospital tiene que pagar 200 millones de pesos cada año durante 20, 25 años. Bueno, así estaban los reclusorios. Teníamos que pagar promedio de 5,000 pesos por recluso. Era pagarle como si se hospedara en un hotel de 5 estrellas. Y yo creo que más. Tuvimos que hacer un acuerdo y así hemos venido avanzando. ¿Saben cuánto nos ahorramos por la modificación nada más de 10 contratos de 10 reclusorios? 10,000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué tenemos presupuesto? Por eso, porque era mucho la robadera. Entonces tenemos presupuesto para la salud. Ahora,
¿qué es lo que necesitamos? O sea, ya sabemos que hay que mejorar la infraestructura de salud, equipar centros de salud, hospitales, tener médicos, tener especialistas, tener enfermeras, que no falte el abasto de medicamentos. Ya eso ya lo sabemos y tenemos recursos y tenemos disposición para que se vayan resolviendo todas estas necesidades. ¿Qué requerimos? Bueno, aplicarnos todo, que todos ayudemos, que aquí, que el gobernador es un médico, que le entreguemos a él la estafeta y que él nos ayude para que terminemos de establecer un sistema de salud público en Tamaulipas de primera, como lo merece el pueblo de Tamaulipas. Es un asunto ya de tiempo. Ya hemos enfrentado, les decía yo, la pandemia, la corrupción para limpiar. Todavía no terminamos, pero ya nos falta poco. Sobre todo limpiar en el sector salud. Pero ya se nos termina el tiempo. Yo termino en septiembre del año próximo. Y no, sí, es que yo soy maderista y soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. ¿Y saben qué? No hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder para ser felices. Entonces ya cumplí, o ya estoy por cumplir, que todavía me falta. Hoy en la mañana también decía yo de que es 1 año, 4 meses, pero decía San Benito que las 24 horas del día son 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para pensar. ¿Pero qué vamos a estar pensando? Hechos, no palabras. Es decir, y hablaba yo también de algo que ustedes saben, que los bebés duermen muchísimo, ¿no? Pero la gente mayor ya no necesita dormir mucho. Entonces, vamos a hacer rendir mucho el tiempo que nos queda, pero sí tenemos que consolidar este sistema de salud. Agradecerles mucho por todo su apoyo, su confianza, decirle a todos los trabajadores de la salud de Tamaulipas que no solo se les va a mantener su nivel de ingresos, sus prestaciones, no, se les va a basificar a todos, a todos. Y que voy a estar viniendo para evaluar cómo vamos. Es muy importante el que se siga mejorando todo el sistema de salud y que dicen que no vamos a poder tener un buen sistema de salud porque dije que iba a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca. Y me dio mucho gusto estar con ustedes aquí. Vamos adelante, todos juntos. Tienen un director del hospital que es puro corazón, aunque no es cardiólogo. Y me da mucho gusto que haya especialistas muy buenos aquí en Tampico, en este hospital, y gente con mucha entrega, con mucho humanismo. Y termino así felicitándoles de veras por el gobernador que tienen. Conocí a su papá. Lo conocí antes de que fuera gobernador de Tamaulipas. Lo conocí por el ingeniero Leandro Rovirosa Guade, que era el director de Aguas, luego fue subsecretario
en recursos hidráulicos, un técnico hidráulico de primera, de lo mejor de México y de los mejores del mundo. Entonces conocí al ingeniero Américo Villarreal y luego pues fue gobernador. Yo creo que fue de los últimos buenos gobernadores, porque ya después, ya saben ustedes, ¿no? Ya para qué hablamos de eso, pero ahora tiene la responsabilidad el doctor Américo y es una gente buena. ¿Por qué les felicito? Porque estaba yo con alguna preocupación. Era un momento decisivo. Había un ambiente enrarecido, había miedo y la gente salió a votar. O sea, hubo elecciones creo que en 6 estados y donde hubo más participación ciudadana fue en Tamaulipas. A pesar de ese ambiente enrarecido, a pesar del miedo, del temor, creo que hasta hubo mal tiempo, ahí estuvo la gente y votó por un cambio verdadero. Por eso, felicidades al pueblo de Tamaulipas. Y no va a ser en vano. Estoy seguro que el doctor Américo Villarreal va a seguir actuando con rectitud y con honestidad. Muchas gracias a todas y a todos.